Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Marcela Espinosa, soy hematóloga de Clínica Dávila y coordinadora del grupo de estudio de leucemia linfoblástica aguda. Un placer estar en este curso de citometría de flujo organizado por el doctor Chandía. Y bueno, hoy día vamos a hablar sobre terapias dirigidas en leucemia linfoblástica aguda en primera línea. Primero vamos a ver los tópicos a tratar. Primero vamos a hablar de la situación actual de la leucemia linfoblástica aguda B. Vamos a hablar de nuevas drogas, principalmente blinatumomab y inotuzumab. En general los dividí en Phi negativo y Phi positivo porque son distintos los enfoques. Y después vamos a hablar un poco de los estudios clínicos en investigación, hablar un poquito, una pincelada de Carticel y después vamos a hablar sobre las conclusiones. Bueno, sobre la situación actual de la leucemia linfoblástica aguda, em, sabemos que es una enfermedad que se comporta con un pic bimodal, ¿cierto? Que afecta de 1 a 4 años en la población pediátrica, el primer pic, y después alrededor de los 60 años el segundo pic, que son los pacientes que vemos nosotros en adultos. Hemos visto que siempre las sobrevidas son mejores en niños que en adultos, en general, ¿cierto? Em, y las sobrevidas globales en pacientes pediátricos alcanzan el 90% y en adultos más o menos 40% de sobrevidas globales. Y estas diferencias se han visto principalmente a factores de riesgo que son más prevalentes en adultos, como por ejemplo que los pacientes adultos a mayor edad tienen más alteraciones de alto riesgo, el cromosoma Filadelfia, por ejemplo, mayores comorbilidades, y mala tolerancia a los regímenes intensivos, especialmente el uso de la asparaginasa, que difícilmente vamos a poder darle a un paciente sobre 40 años, 50 años asparaginasa porque pueden hacer pancreatitis o reacciones adversas o coagulopatías. Pero también, siendo un poco más optimista, vemos que las curvas han mejorado en relación a las últimas décadas, digamos, en los años 50 había un 10% de sobrevidas globales a los 5 años, hoy en día ya estamos hablando 40, 50%, pero esto se debe a que ha habido mejoras en los tratamientos. Em, ¿Por qué ha habido una mejoría? Porque se ha incrementado el uso de los inhibidores de tirosinquinasa, ¿cierto? Como terapia target dirigida a las leucemias linfoblásticas Filadelfia positivas, los de primera línea, imatinib, segunda generación, dasatinib, nilotinib en raros casos, y el ponatinib cuando tenemos la T315. Y también hemos agregado blinatumomab, inmunoterapia, a la leucemia linfoblástica aguda B, que vamos a hablar de esos protocolos. También se ha agregado la terapia con rituximab en Burkitt y en leucemia linfoblástica aguda pre-B. El blinatumomab, que lo vamos a hablar en detalle, el inotuzumab, que también vamos a hablar, un anti-CD22, la terapia CAR-T, que desafortunadamente no la tenemos todavía en nuestro país, en Chile, pero con miras a de que pronto se incorpore, por lo menos en Latinoamérica. Y dentro del diagnóstico es importante señalar que ha habido una importancia crucial en, en la técnica de la enfermedad mínima residual, ¿ya? O sea, no nos conformamos solamente por medir a los pacientes en que estén en respuesta completa, sino también la enfermedad mínima residual es importante, dando el valor que todos conocemos, 0,01% de blasto después de la inducción o después del tratamiento para considerar que ya esto te otorga un pronóstico. Y bueno, nosotros estamos con la citometría de flujo, pero en ciertos centros ya se está hablando de enfermedad mínima residual medida por NGS, ¿ya? Eso también vamos a hablar un poquito más adelante. Bueno, alcanzar la enfermedad mínima residual negativa precoz se asocia a una mejor sobrevida. Ya tú puedes tener al paciente en respuesta completa y bien, tiene menos de 5% de blasto en el mielograma, excelente, pero la enfermedad mínima residual negativa, medida por citometría en general, le otorga un pronóstico al paciente. ¿Ya? Y bueno, si tenemos un paciente con enfermedad mínima residual negativa, después de un ciclo, de un primer ciclo de quimioterapia, por ejemplo, después de una inducción, identifica los mejores outcomes. Pero esto, sin embargo, muchos pacientes que alcanzan la mínima residual negativa va a recaer.
¿ya? Y se han visto tasas de recaída a 3 años para pacientes con enfermedad mínima residual negativa que alcanzan aún un 25%. O sea, tenemos pacientes con mínima residual negativa, pero un 25% de esos pacientes van a recaer de aquí a 3 años. Y acá no se ve mucho, pero es un factor pronóstico importante independiente de la edad. Y acá se ven en los gráficos de las curvas como ven que la mínima residual medida por citometría es importante, ¿ya? Em, Vamos a hablar un poco de el blinatumomab, que es un anticuerpo monoclonal, es un biespecífico más que nada, que une, es un conjugado que tenemos acá de la parte de la fracción de la porción variable de dos anticuerpos, del anti-CD3 y del anti-CD19. Y este conjugado es importante porque vamos a tener que va a unir a la célula del blasto que expresa CD19 positivo, lo va a unir a un linfocito T y lo que va a hacer es que va a provocar que este linfocito T se active señales que promuevan la proliferación y va a atacar al blasto promoviendo su destrucción a través de la citotoxicidad, ¿ya? Y las células del blasto linfático, del blasto linfoide CD19 positivo, van a entrar en apoptosis y se va a generar una lisis de esta célula maligna. Bueno, el mecanismo es muy interesante y vamos a ver que ha tenido buenas tasas de respuesta en general, pero también se ha visto que hay mecanismos de resistencia al blinatumomab, como por ejemplo la pérdida de expresión del CD19, ya que se ha visto, también vamos a hablar un poquito en CAR-T también, que al perder el CD19 se genera un problema porque el conjugado no es capaz de detectar, ¿cierto?, los blastos linfoides, que cambie haga un switch mieloide, ¿ya? Este blasto, que incremente la expresión de PD1 y PDL1, que son proteínas inhibidoras o señales inhibidoras del linfocito T, por lo tanto se va a exhaustar el linfocito y por lo tanto va a perder actividad, que haya supresión también de las células T por linfocitos T reguladores, o que haya recurrencia de lesiones extramedulares donde la droga, el blinatumomab, no penetra bien, como el líquido cefalorraquídeo o los testículos. Bueno, y sobre históricamente, el blinatumomab fue aprobado por la FDA el año 2018 y por el Instituto de Salud Pública en agosto del año 2021. El estudio pivotal se basa en el estudio Tower, que fue publicado en el New England, en el cual es un estudio fase 3 con 405 pacientes que fueron randomizados a recibir blinatumomab versus el standard of care, que era quimioterapia convencional. Las sobrevías globales fueron de 7,7 meses versus 4 meses, favorablemente para el uso de blinatumomab. La tasa de respuesta completa fue de un 34% para blinatumomab versus 16% para standard of care y un 24% de los pacientes fueron a trasplante. Dentro de los eventos adversos grado 3 se registraron 87% en blinatumomab y 92% en quimioterapia convencional. Ya dentro de los efectos adversos notificados para pacientes con blinatumomab, se vio que en general era el síndrome de liberación de citoquinas y el compromiso neurológico o ICANS. Y en la rama de Standard of Care, la neutropenia febril y las infecciones fueron lo que más tuvo relevancia. Y se puede ver que en las curvas, en general, el estudio favoreció el uso de blinatumomab. Ahora vamos a hablar, bueno, lo que les presenté era un estudio en pacientes refractarios, ¿cierto? Eran pacientes heavymente tratados, con más de 2, 3 líneas de tratamiento previas, pero ahora vamos a hablar del uso de blinatumomab en primera línea. Y bueno, lo novedoso es que hay varios estudios aquí que se presentan, todos los grupos internacionales están probando blinatumomab en general en pacientes jóvenes y inotuzumab más blinatumomab en pacientes más mayores.
Pero llama la atención que de estos estudios, muchos son publicaciones en Abstract o en EJA, en ASH, en ASPO, pero de, digamos, papers o digamos, revistas, de presentación en revistas publicadas, la verdad es que no hay mucho todavía, todavía están en revisión los papers. Así que, bueno, yo les voy a presentar lo más relevante. Bueno, primero vamos a hablar de leucemia linfoblástica aguda Phi negativa, lo vamos a dividir en Phi negativa y Phi positiva para no confundirnos. Y sobre Phi negativa, se ha visto que ha mejorado la sobrevida global en general de nuestros pacientes, pero cuando estos pacientes son recaídos refractarios, aún el pronóstico es muy malo. Por lo tanto, lo que han pensado los investigadores es importante seleccionar la primera línea para no recaer y porque el objetivo sería mejorar las tasas de cura y bajar las toxicidades. Se ve que las tasas de sobrevida global, como les había mencionado anteriormente, en niños es mucho más alta, pero en la medida que vamos a adultos mayores, hasta mayores de 70 años, que caen un 10%. ¿Ya? Y la leucemia linfoblástica de B, de nuevo diagnóstico, ¿qué se puede hacer? En general, las recomendaciones que se hacen es intensificar la terapia, ¿ya? Para tener mejores resultados dentro de lo posible. eh, eh, Estratificar por riesgo para, digamos, catalogar los pacientes que se beneficiarían mejor con trasplante alogénico y dar drogas, incluyendo las inmunoterapias y las nuevas drogas, en la dosis máxima tolerada. Bueno, y en los distintos grupos internacionales, el CALGB, ¿cierto? El MD Anderson con el Hipercivad, el UCAL, el GRAL, el PT, también está el Jobón, el Gibema, el JALS. Estos grupos en general tienen, no, incluso nosotros mismos hemos tomado, nosotros para pacientes chilenos, eh, hemos tomado sus protocolos que constan en general de una inducción, una consolidación, ¿cierto? Puede o no haber una reintensificación, mantenciones interinas pueden estar, y una mantención que en general se hace con POMS, con prednisona, vincristina, mercaptopurina, metrotrexato, ¿cierto? Con intratecales, y en general estas varían 18 meses, 2 años, pero en general casi todos los protocolos tienen lo mismo, ¿cierto? En la inducción, basada en corticoides con dexametasona, prednisona, dependiendo del protocolo, y también poliquimioterapia, ¿cierto? Con o sin ciclofosfamida, con una antraciclina, un alcaloide de la vinca, con o sin asparaginasa, dependiendo de la edad, pero son todos los protocolos bastante parecidos, pero, eh, pero no son todos iguales, tienen diferencias entre cada uno. Entonces, la pregunta es aquí, ¿cómo introducir el blinatumomab, o más adelante cuando hablemos el inotuzumab, cómo introducir estas nuevas drogas en estos protocolos? Y esto es lo que les voy a mostrar un poco en la medida que avanza la presentación. Bueno, se ha visto que esto es sin nuevas drogas. En general, bueno, aquí sale detallado en esta tabla, eh, digamos, todas las respuestas a todos estos protocolos que les comenté, dependiendo de los distintos grupos. Y en general, las respuestas al tratamiento, las sobrevidas globales a 5 o 3 años varían entre un 40 y un 50%, ¿ya? Y uno podría decir que ningún esquema es mejor que otro, son todos bastante parecidos. Pero acá ya hay grupos que digamos, se aventaron, se aventajaron y empezaron a introducir o ingeniárselas para introducir el blinatumomab en esquemas de quimioterapia convencional, o sea, no utilizarlo en monoterapia como el estudio Tower, sino introducirlo dentro de un protocolo de quimioterapia convencional. Y es así que acá en este esquema, que fue publicado en el New England, hace poco, que muestra el blinatumomab para enfermedad mínima residual negativa en leucemia linfoblástica aguda. Y lo que se hace acá, bueno, se eligieron 488 pacientes para realizar una inducción, después se le hizo una intensificación a estos pacientes y el paso 3 constaba en la randomización, que al final se randomizaron 280 pacientes
Y aquí los dividieron dependiendo si estaban en el estatus de mínima residual negativa o mínima residual positiva. Los pacientes con mínima residual negativa fueron randomizados a recibir blinatumomab más quimioterapia o quimioterapia sola, y los con mínima residual positiva también lo mismo, para recibir blinatumomab más quimioterapia o quimioterapia sola. Y en el brazo C hicieron como un arreglo al protocolo y también lo randomizaron para recibir blinatumomab y quimioterapia, ¿ya? Y en general, todos estos pacientes después pasaron a mantención. Entonces la pregunta era, ¿cómo les había ido a los pacientes que habían recibido blinatumomab? ¿Les fue mejor o les fue igual que los que recibieron quimio convencional? Y lo que se vio fue que en general fue sorpresivamente muy favorable la respuesta a los pacientes, en los pacientes que recibieron blinatumomab, ¿ya? La sobrevida global media no fue alcanzada en relación a los pacientes que recibieron quimioterapia. Fue como alrededor de 72 meses la sobrevida media, global media. Y este forest plot nos muestra que en general las respuestas a blinatumomab fueron favorables para todos los casos, ya sea pacientes mayor o menor de 55 años, con leucemia de riesgo alto, riesgo intermedio, riesgo bajo, era favorable para todo ello. Si tenía importante el Phi-like positivo o negativo, recuerden que eran Philadelphia negativo, pero el Phi-like podía estar presente, y si tenía o no CD20 positivo o si había recibido o no rituximab, para todo era favorable el blinatumomab, ¿ya? Eh, y bueno, otros estudios también, otros grupos también han estado colaborando. Este, sin embargo, no es un estudio eh, no es un estudio publicado, sino que es una presentación de un abstract en el ASH, que habla de que fueron pacientes que recibieron blinatumomab también con quimioterapia convencional, que en general le hicieron una inducción con dexametasona, ciclofosfamida, vincristina y darubicina, y le dieron un ciclo de blinatumomab alternado con altas dosis de metotrexato, aparaginasa o Hydac, y también recibieron una reinducción y una mantención. En general se vio que las respuestas completas fueron bastante favorables. eh, en los 50 pacientes tuvieron un 85% de respuestas completas, la sobrevida global a 3 años un 69%, para los pre-B y 58% para los pro-B, perdón, sobrevida libre evento 60% a los 3 años, y hicieron una comparación con el GIMAL clásico y se vio que en general las respuestas completas moleculares fueron mucho mejor en el protocolo con blinatumomab, 82% versus 55%, y las sobrevidas globales 67% versus 49%. Sin embargo, como le digo, no está el paper de estos autores, sino que solamente está el abstract. Bueno, y hasta aquí les había hablado quimioterapia convencional más blinatumomab, pero también hay un estudio que muestra el blinatumomab en monoterapia, que fue un estudio del SWOG del 13-18, que fue un fase 2 en primera línea para pacientes mayores, ya en general pacientes mayores de 65 años, en que se dio blinatumomab como monoterapia, con una inducción 1 o 2 ciclos y consolidación, que consistió en 3 consolidaciones y mantención por 18 meses. Y se vio que de 29 pacientes, un 66% alcanzó respuesta completa, y la sobrevida libre de progresión y sobrevidas globales fueron de 37%. ¿Qué pasa en Filadelfia positivo? En Filadelfia positivo y un poco más, está el estudio de ALBA, que es un estudio publicado en el New England, que muestra la quimioterapia de dasatinib y blinatumomab para Filadelfia positivo en leucemia linfoblástica aguda. Ya es un fase 2 en la cual se da dasatinib más glucocorticoides inicialmente, y después se dan 2 ciclos de blinatumomab. Fueron 63 pacientes con tasas de respuesta completa de un 98%, y al día 85 la respuesta molecular fue de un 29%. Después de que se completaron 2 ciclos, se me volvió a medir la respuesta molecular mayor, y se vio que ascendió un 60% la respuesta molecular mayor después de 2 ciclos.
La sobrevida global a 18 meses fue un 95% y la sobrevida libre de progresión de un 88%. Sobre los eventos adversos hubo 21 y 24 pacientes pudieron acceder a un trasplante de médula ósea. Y importante porque puede haber una inducción libre de quimioterapia en primera línea con alta respuesta molecular y pocos efectos grado 3. Después el MD Anderson hizo lo suyo, pero esta vez blinatumomab más ponatinib, pacientes también con nuevo diagnóstico, 60 pacientes con leucemia linfoblástica aguda B de nuevo diagnóstico, con una edad media de 55 años, y se vio que las respuestas, como se ven en la curva, son muy buenas. Fue un tratamiento con blinatumomab por 5 ciclos y ponatinib 30 miligramos en el ciclo 1 y luego 15 miligramos cuando ya alcanzaba la respuesta molecular completa, ¿ya? Y las tasas de respuesta molecular completa fue de un 67% después del primer ciclo y un 83% en cualquier momento del estudio. Ya, solo 2 fueron a los trasplantes en primera remisión. Lo que preconiza el doctor Elías Yabur es que esta terapia los podría librar del trasplante alogénico a estos pacientes de alto riesgo que son Filadelfia positivos. Hubo 7 recaídas, 4 con compromiso del sistema nervioso central y la media de seguimiento fue de 24 meses. O sea, un estudio con, son drogas sí de alto costo, blinatumomab, ponatinib, pero tienen buenas tasas de respuesta. Ahora vamos con el inotuzumab. Bueno, el inotuzumab es un anticuerpo monoclonal unido a un N-acetil gamma de calichamicina, unido aquí también por con un anillo nitrogenado, y que en el fondo lo que hace este anticuerpo monoclonal es va a captar el CD22, o sea, tenemos que tener blastos CD22 positivo en teoría, que puede captarse con este anticuerpo monoclonal que es de tipo IgG4 y al penetrar al blasto se libera la calichamicina y es lo que va a provocar rotura y toxicidad en el DNA, lo cual va a provocar rotura de las hebras y provocar apoptosis en el blasto. Ese es el mecanismo del inotuzumab. Y bueno, también hay mecanismos de resistencia, ¿ya? Principalmente lo que ya conocemos, que hay aumento de la expresión, ¿cierto?, de proteínas antiapoptóticas, el BCL2, el BCLX, el MCL, MCL1, también que haya una disminución del CD22 de su expresión o aumento del escape o un escape del exón 2 también, y esto va a provocar una resistencia al inotuzumab. O lo otro que puede hacer la célula es lo mismo que hacía con el blinatumomab, que cambiara de línea, ¿cierto? Y apareciera un clon predominantemente más mieloide. Bueno, sobre también lo mismo, repasando la historia, el inotuzumab, ¿de dónde apareció? Bueno, fue aprobado en 2017 en Estados Unidos, Canadá y Europa, y aprobado por el Instituto de Salud Pública en Chile el año 2019. El estudio pivotal, o sea, el homólogo al Tower, el INNOVATE, que fue en fase 3 para leucemia linfolástica recaído refractaria, siempre se parte, ¿cierto?, con recaído refractario, con 326 pacientes que recibieron inotuzumab versus quimioterapia, y las respuestas fueron espectaculares con un 80,7% versus un 29,4% en pacientes que recibieron quimioterapia convencional. La enfermedad mínima residual fue de un 78% versus un 28,1%. La sobrevida global fue 7,7 meses versus 6,7 meses. Y lo que más provocó esta droga fueron alteraciones hepáticas a la administración y la enfermedad venoclusiva hepática, que en general se captó en un 11% para los pacientes que recibieron inotuzumab versus 1% para los que recibieron quimioterapia convencional. ¿Ya? Importante destacar porque uno cuando compara el Tower con el Innovate no está haciendo una buena comparación porque los pacientes del Tower eran pacientes heavymente tratados con más de 3 líneas de tratamiento. En cambio, el protocolo del Innovate solamente reclutó pacientes con máximo 2 rescates previos, o sea, no eran pacientes heavymente tratados, o sea, eran recaídos refractarios, pero si comparamos con la población del Tower, y uno dice las tasas de respuesta fueron de 36% versus con inotuzumab 80%, es porque este perfil de pacientes era mucho menos tratado que los pacientes que habían recibido el protocolo del blinatumomab, ¿ya? Eso para que lo tengan claro cuando revisen este estudio.
Y bueno, nosotros también en Chile tenemos nuestra modesta experiencia con el inotuzumab también en pacientes recaídos refractarios. Este es un paper que está en revisión, que se está mandando a la revista Cancer Medicine, está siendo revisado con 35 pacientes, 7 del sector público y 28 del sector privado. Eran pacientes mayores de 15 años, 17 recaídos, 18 refractarios y hicimos un análisis multivariado y vimos que los pacientes que tuvieron peores outcomes fueron los que presentaron comorbilidades al diagnóstico y mayor porcentaje de blastos. La tasa de respuesta completa también bastante parecido al Innovate, 74% de respuestas completas, y la enfermedad mínima residual fue medida en 29 pacientes con un 82% de enfermedad mínima residual negativa. La duración de la respuesta 10,4 meses y el tiempo promedio en realizar el trasplante alogénico fue como 4,7 meses, 80% se realizó un trasplante operativo y 80% fue haploidéntico, que es el trasplante que más se utiliza acá en Chile por el tema de donantes. Y lo que sí encontramos que la tasa de VOD fue alta, fue de un 20%, pero en general fueron todos leves, excepto una paciente que había recibido inotuzumab en dos oportunidades y en su segundo trasplante de médula ósea fue fatal. Las sobrevidas globales fueron 8,8 meses y la PFS 6,9 meses. Y lo que encontramos que los pacientes que tuvieron mejor sobrevida fueron los que estaban en respuesta completa y mínima residual negativa al usar inotuzumab y que procedieron a trasplante con un 22,2 meses de sobrevida promedio. Bueno, pero eso es recaído refractario. Ahora, sobre el uso del inotuzumab en primera línea, bueno, acá el mismo esquema, ¿cierto? Solo decir que el inotuzumab ha sido mucho más probado en pacientes mayores de 55 años, no así tanto en la población pediátrica. Y bueno, yo quise dejar acá este estudio, que el más importante, uno de los más importantes, el cual habla de mini hiper-CVD más inotuzumab, que después, bueno, agregaron blinatumomab a la rama del estudio, al protocolo del estudio, pero fue posteriormente, en el cual están usando en pacientes con nuevo diagnóstico para leucemia linfoblástica aguda Filadelfia negativa. Bueno, es un estudio fase 2 para mayores de 60 años, en el cual se da inotuzumab en las dosis típicas 1,3, 1,8 en el ciclo 1 y después bajamos a 1, 1,3 en los ciclos 2 y 4. Los que hemos usado este protocolo también en recaídos refractarios, pero este es para nuevo diagnóstico. Y después se hace una mantención con POM. Y desde el día 50 del protocolo se cambió, se bajaron las dosis de inotuzumab y se siguió con blinatumomab cada 3 meses intercalado con POMP. O sea, cada 3 meses de mantención con POMP se intercalaba un ciclo de blinatumomab. Y se vio que en general las sobrevidas globales fueron mejores cuando se introdujo el blinatumomab, o sea, al usar estos dos nuevas drogas más el mini Percival les fue mejor, 56,4 meses con blinatumomab versus 34,7 meses sin blinatumomab, pero las sobrevidas no fueron significativas, ¿ya? O sea, no fueron significativamente distintas. Y hubo un 8% de VOD. Otro estudio que también es para Filadelfia negativa, que es inotuzumab oxocamicina en pacientes mayores de 55 años, el Initial One, que también es para pacientes con nuevo diagnóstico, en los cuales se dan 3 ciclos de inotuzumab más dexametasona y después se va dejando un tratamiento con quimio convencional con citarabina, metrotexato, dexametasona. Y los pacientes que alcanzaron remisión completa, pacientes alcanzaron remisión completa con 5 ciclos de consolidación y reinducción. Y también agregaron rituximab en pacientes CD20 positiva y mantención con mercaptopurina. Fueron 45 pacientes tratados y 24 evaluables para eficacia. Y la respuesta completa y respuesta completa incompleta fue de un 100%, una media de seguimiento 2,7 meses
y una sobrevida libre de enfermedad de 55%, y a los 3 años una sobrevida global de 73%, y una incidencia acumulada de recaída de 27% en los 3 años de seguimiento. El EWAL-INO, un estudio europeo también para mayores de 55 años, en la cual se dan 5 días de dexametasona más intratecal, y hay una parte 1 de la inducción, que es vincristina y dexametasona, más 3 dosis de inotuzumab, y después en una segunda fase se deja dexametasona y ciclofosfamida, más 2 dosis más de inotuzumab, y después la consolidación con ciclos de citarabina y ciclofosfamida más metrorexato. Para proceder a los trasplantes, los pacientes tenían que tener más de 3 bloques de consolidación, y los que no iban a POMP. Fueron 131 pacientes con una edad media de 68 años, y la respuesta completa fue de un 88,5% y sobrevidas globales de 55%. Bueno, en general, efectos adversos, neutropenia, trombocitopenia, y un paciente tuvo una enfermedad venoclusiva hepática que fue tratada con desfibrotida. Otro estudio que también no está publicado todavía, pero el estudio Allianz, que fue inotuzumab más blinatumomab, también en mayores de 60 años, con una inducción con inotuzumab en esas dosis. Se dejó una dosis máxima acumulada de 4,2 miligramos por metro cuadrado, profilaxis del sistema nervioso central con metrorexato, y se dejó también blinatumomab de consolidación. Fueron 33 pacientes tratados em, en, en pacientes con inotuzumab en inducción. La respuesta completa fue 85%, y cuando agregamos el blinatumomab subió un 97%. Tiene un corto seguimiento, solamente un año, que ahí está la sobrevida libre enfermedad 75%, y sobrevidas globales al año 84%. Bueno, dentro de las consideraciones tenemos que tener el síndrome venoclusivo hepático, que se basa en un daño en las células endoteliales y los hepatocitos provocados por metabolitos tóxicos del condicionamiento. Em, es un efecto de la caliciamicina en las células endoteliales, y en el tratamiento con inotuzumab puede ir del 1 al 8%, ¿ya? Em, También en estudios de primera línea se ha visto que va entre un 2 o un 8% también de que se genere este evento, y en el estudio Innovate se vio que fue un 14%, pero una gran proporción de pacientes fueron a trasplante después del uso de inotuzumab. El uso máximo de inotuzumab que se recomienda son 2,7 miligramos por metro cuadrado como dosis acumulada, el uso desoxicólico y distanciar el trasplante, ¿ya? Ojalá consolidar con blinatumomab mientras tanto. Yo sé que los japoneses lo hacen, consolidan con blinatumomab mientras van a trasplante para que el paciente no recaiga. Evitar alquilantes, azoles, y monitorizar siempre las pruebas hepáticas en un paciente que está recibiendo inotuzumab. Y bueno, para terminar, bueno, los estudios clínicos en investigación, yo les había hablado del Hipercivad para pacientes de nuevo diagnóstico, el mini Hipercivad INO, eh, para pacientes mayores, pero aquí ya don Elías Yabur, el doctor Yabur, ya presentó en el 2023 un póster que ya está hablando del mini Hipercivad en pacientes jóvenes con o sin inotuzumab. Aquí es como el inotuzumab el que puede sacar, pero sí asociado con, sí o sí, con blinatumomab secuencial en pacientes con leucemia linfoblástica aguda refractaria, con muy buenos resultados, buenas tasas de sobrevida. Bueno, en general esto lo presentó como póster, pero todavía no ha publicado el paper original. Imagino que todavía está reclutando pacientes o está cerrando el estudio el doctor. Y bueno, un poco de CAR-T, 2 palabras solamente. El CAR-T no lo tenemos disponible en Chile, pero el estudio de Liana y en general el SUMA-3 ha demostrado que Brexu y TISA son una buena alternativa de un CAR-T anti-CD19 para pacientes recaídos refractarios, pero en primera línea ya se están haciendo estudios para usarlo, digamos, en pacientes con leucemia linfoblástica aguda de nuevo diagnóstico.
¿Y cómo es esto? Bueno, en China, todos estos son clinical trials que en general están reclutando pacientes con nuevo diagnóstico o también pacientes que nuevo diagnóstico se hace inducción y la mínima residual es positiva y se está dando CAR T-cell que en general están usando el CAR T-cell, el biespecífico que es anti-CD19 y anti-CD22, son duales y también en Estados Unidos, en Pensilvania y en Denver. Aquí interesante porque encontré un clinical trials que está para pacientes con leucemia linfoblástica de alto riesgo. O sea, estos pacientes en general sí tienen que tener una inducción y tener enfermedad mínima residual positiva, y los catalogan como pacientes de alto riesgo. Y después de esto se les da el CAR-T, que también es dual, ¿ya? Eso es como lo que viene, todavía no está nada publicado, pero me pareció interesante señalar que una vez el CAR-T no lo tenemos en Chile, pero podía ser usado en pacientes recaídos refractarios, pero no, ya se está pensando a utilizar en pacientes con nuevo diagnóstico, ya principalmente los pacientes de alto riesgo, y como les digo, en China ya pacientes en primera línea se está empezando a utilizar ahí se está reclutando pacientes para usarlo en primera línea, principalmente hay estudios en pacientes pediátricos y jóvenes. Y bueno, como conclusiones podemos decir que la dosis fraccionada de inotuzumab combinada con quimioterapia de baja intensidad con o sin blinatumomab puede ser bien tolerada y darnos altas tasas de respuesta completa y sobrevidas globales. Ya también hay estudios con inotuzumab en inducción y en consolidación de primera línea, puede ser eficaz para erradicar enfermedad mínima residual persistente. Eso está bastante estudiado con el blinatumomab. El estudio Innovate Initial 1 igual mostraron mejores respuestas a enfermedad mínima residual negativa y mayores tasas de supervivencia. Y en estudio fase 2 del MD Anderson, inotuzumab más blinatumomab en primera línea en adultos jóvenes de nuevo diagnóstico podría ser lo que después nos dé la pauta para seguir. Y bueno, el futuro, fármacos dirigidos que reduzcan la carga tumoral y que mejoren los outcomes y resultados de los pacientes, especialmente en aquellos que son de alto riesgo. Y bueno, esa es mi presentación. Muchas gracias y gracias por la invitación al curso.